Oh Padre, mira, Señor, con cuán debilidad venimos delante de tu presencia. Mira, oh Dios, con cuánta necesidad venimos delante de ti, de escuchar una vez más tu voz, de escuchar una vez más tu palabra. Oh Señor, nosotros somos insuficientes para hacerlo. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que seas tú dando y supliendo aquellas cosas que el predicador no puede suplir. Por lo tanto, rogamos de la intervención de tu Santo Espíritu para que traiga tu palabra con poder, que traiga ese evangelio que tu palabra dice que es poder de Dios para salvación. También te rogamos, oh Señor, que mis hermanos, los presentes, no se fijen en el elemento humano, no agradezcan al elemento humano, sino que glorifiquen y exalten a Cristo Jesús. Oh Señor, permite que Él se lleve toda la gloria, que podamos darle honra, honor y gloria a nuestro bendito, precioso y glorioso Señor Jesucristo. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra, vamos a explicar la palabra y vamos a aplicar la palabra de Dios. Básicamente eso es la predicación expositiva y a diferencia de la enseñanza, trae mayor aplicaciones en su proporción. Y quisiera que me acompañaran con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y esta epístola solamente tiene un capítulo, así que vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 7. Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y dice Dios de la siguiente manera. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo o al Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Quisiera que imaginaras por un momento que tú eres el dueño de una compañía, donde obviamente tienes muchas personas a tu cargo, pero de repente un día cualquiera, uno de tus colaboradores, quien tiene acceso a tus cuentas bancarias, hace una transferencia de una suma de dinero bastante considerable a su cuenta personal y se va hacia otro país sin dejar rastro alguno. Al pasar algunos años, tú recibes un email de un hermano en la fe, muy amado de tu parte, quien en otro tiempo, cuando estaba en tu país, fue tu pastor. Y en ese correo te informa que esa persona que te robó, ahora el Señor le ha salvado y es miembro de la iglesia donde ahora él pastorea. Y ha sido de gran bendición para su ministerio. Como si esto fuera poco, adjunto al email viene una carta donde este pastor intercede para que tú perdones a esta persona, ahora tu nuevo hermano en la fe. Y dice que lo que él te robó, tú lo pongas a la cuenta de este amado pastor, que él lo pagará. Pero para colmo de males, no solo en la carta te dice a ti que lo perdones, sino que lo reintegres a la compañía. ¿Qué harás tú?
ahora que sabes dónde está quien te robó? ¿Llamarás a la policía ahora que tienes la información? ¿O le perdonarás o le recibirás con gozo como tu nuevo hermano en la fe, incluyendo el reintegro de él a tu compañía? Bueno, el libro de Filemón nos habla de un episodio bastante parecido y habla del perdón en un sentido horizontal, es decir, para aquellos de nuestros semejantes, donde entre líneas nosotros podemos ver o debemos ver en esta epístola cómo nosotros debemos perdonar a los demás de la misma manera en que Cristo nos perdonó. Sin embargo, antes de interceder por Filemón, por Onésimo, perdón, Pablo resalta dos virtudes de Filemón, que son el amor hacia los hermanos y la fe en el Señor Jesucristo. Y lo hace en esta sección de los versículos del 1 al 7, versículos sobre los cuales nos vamos a concentrar en esta mañana para exponer este tema. Así que el tema de este pasaje, de esta sección, de estos versículos, es el amor a los hermanos y la fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo presenta tres pasos que utiliza para hablar acerca del amor a los hermanos y la fe en el Señor Jesucristo por parte de Filemón. ¿Y cuáles son estos tres pasos? En primer lugar, vemos el saludo y los destinatarios, versículos del 1 al 3, la oración y la alabanza, versículos 4 al 6, el gozo y el consuelo, versículo 7. Así que con este bosquejo en nuestra mente, vamos a desarrollar nuestro primer encabezado, el saludo y los destinatarios. Vamos a ir una vez más a los versículos del 1 al 3. Y dice Dios: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Según los comentaristas serios de la Biblia, la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, pero en los 3 años y medio que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, muchas personas escucharon el evangelio y fueron convertidas al Señor, entre ellos Epafras, de quien se dice que fue la persona que llevó el evangelio a Colosas, Hierápolis y la Odisea. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas, pero había viajado a Roma para ver a Pablo y estar allí sirviéndole a él en el primer encarcelamiento de Pablo. Tanto así que Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículos 12, dice lo siguiente: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Pero me encanta esta expresión: siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Bueno, y quizá alguien se esté preguntando, ¿y qué tiene que ver la iglesia de Colosas con Filemón? Filemón era un habitante de Colosas y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Filemón era un hombre adinerado y se puede inferir que tenía varios esclavos, entre esos un hombre llamado Onésimo, quien aparentemente había hecho un robo grande de dinero a su amo. Aunque la carta en sí no especifica este hecho, pero los estudiosos dicen que esto es factible, porque nadie huía a Roma a menos que tuviera bastante dinero, y más con el objeto de quedarse allí. No sabemos si Onésimo cometió otro delito grave en Roma. Lo cierto es que fue a parar a la cárcel y allí se encuentra con Pablo. Posiblemente le haya conocido antes, no lo sabemos, o por lo menos hubiese escuchado acerca de él. Lo cierto es que con la predicación de Pablo, el Señor le salva y se convierte en un gran colaborador
para el apóstol Pablo. No sabemos cómo Onésimo queda en libertad, si por el cumplimiento de la condena o por vencimiento de términos si se utilizaba en esa época. Lo cierto es que Pablo escribe una carta a los Efesios, otra a los Colosenses y otra específicamente dirigida a Filemón, con una instrucción específica. Estas cartas fueron escritas aproximadamente entre los años 61 al 63 después de Cristo, cuando Pablo se encontraba en la cárcel en Roma. Estas cartas fueron enviadas por medio de Tíquico, quien era un fiel colaborador de Pablo y mensajero del apóstol, oriundo de Asia. Y Pablo dice lo siguiente al respecto en Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 9. Dice: en cuanto a mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Versículo 9. Y con él, esto tuvo que haber sido sorprendente, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Ahora, es importante entender cómo funcionaba la entrega de las cartas en aquella época. Quien llevaba las cartas se ponía en pie delante de toda la congregación y leía en voz alta las cartas o la carta. Y yo quiero que se transporten en sus mentes al primer siglo, la ciudad de Colosas, a la casa de Filemón. Está allí la iglesia reunida y entra Tíquico con el esclavo fugitivo. Bueno, Tíquico es bienvenido, pero todos saben lo que ocurrió con Onésimo y se están preguntando, ¿pero este qué hace aquí? Mis hermanos, yo creo, y es mi posición, que Tíquico tuvo que haber leído primero la carta a los colosenses para preparar el corazón tanto de Filemón como de los demás hermanos, para que perdonaran completamente a Onésimo y ahora lo recibieran como un hermano amado en Cristo Jesús. Noten estas palabras del apóstol Pablo y relaciónenlas con Filemón y Onésimo. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos, noten eso, unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tíquico termina de leer la carta a los colosenses, pero dice: hermanos, esperen un momento, por favor. Pablo te envió una carta a Filemón y reza de la siguiente manera, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Aquel antiguo perseguidor de la iglesia de Cristo, que según dice en el libro de los Hechos, quería raer el nombre de Jesús, exterminando a la iglesia, ahora no dice Pablo, prisionero de Nerón o prisionero de Roma, sino que él admite que está allí preso o en cadenas, no por la obra de los judíos, sino por predicar fielmente el evangelio de Cristo. Y es un honor para el apóstol Pablo decir que es un prisionero, un privado de su libertad, para estar suspendido de sus cadenas a su bendito y glorioso Señor Jesucristo. Esto era un gran honor para el apóstol Pablo. Pero luego continúa diciendo: y el hermano Timoteo. Timoteo, un gran colaborador de Pablo, un joven pastor, hijo de un griego y una judía, pero sobre todo el hijo espiritual entrañable del apóstol Pablo. Así que Timoteo y Pablo son los remitentes de esta carta. Y prosiguiendo la carta, Pablo pasa a hablar acerca de los destinatarios. A Filemón, y el nombre Filemón significa afectuoso, cariñoso, amigable, amoroso.
que según por lo que vamos a seguir viendo, hace justicia a su nombre. Y Pablo añade un calificativo más: nuestro amado hermano y colaborador. Escribiéndole Pablo a los romanos, en Romanos 1:7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es en ese sentido en que todos los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, todos ellos son santos y amados por Dios con un amor eterno, con un amor inmodificable y basado en la libre e inalterable voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo le está recordando aquí a Filemón, que Dios le ama, porque el Señor lo salvó, porque el Señor pagó por sus pecados y por ende esa es una garantía de que es amado por Dios, de que Filemón es amado por Dios, porque Cristo murió en su lugar y canceló la deuda que Filemón tenía delante de Dios el Padre por causa de su pecado. Y por tal razón, Filemón era un colaborador en el reino de los cielos, porque él quería que el evangelio de Cristo se extendiera a otros lugares y muchos fueran salvos de la misma manera en que Cristo le había salvado a él y a su familia. Y es en ese sentido en que tú y yo somos amados por Dios, porque la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y le estoy hablando aquí a creyentes, sino que hubo alguien que fue traspasado y dado a muerte, porque la ira y la justicia de Dios, el Padre, cayó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese alguien es Cristo, nuestro precioso y glorioso Señor Jesucristo, quien recibió la condena nuestra para que tú y yo recibamos gratuitamente el amor de Dios y el perdón de todos nuestros pecados y podamos amarnos los unos a los otros y decir que verdaderamente somos amados de Dios o amados por Dios. Pero Pablo no solamente se dirige a Filemón, sino a dos personas más, versículo 2, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Según la tradición, y aunque no lo podemos afirmar, pero es muy posible que así sea, que Apia fuese la esposa de Filemón y Arquipo su hijo, y fuera quien estuviese a cargo de la iglesia de Colosas, mientras Epafras estaba con el apóstol Pablo. Ahora vean la relación que hay entre la iglesia de Colosas y Filemón. La iglesia se reunía en su casa, posiblemente Arquipo, su hijo, estaba encargado de la iglesia de Colosas, y ahí lo podemos ver. No solamente Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas, él había abierto las puertas de su casa para que la iglesia de Cristo se reuniera allí en la ciudad de Colosas. Recuerden que en los primeros siglos, la iglesia, sobre todo en los dos primeros siglos, la iglesia se reunía en casa de los hermanos. Y en cuanto a Arquipo, hay una instrucción ministerial en Colosenses capítulo 4, versículo 17, y dice: y decid Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Habiendo hablado de los remitentes y los destinatarios, en el versículo 3, Pablo da un corto saludo. Dice: gracia a vosotros. Es un saludo cristiano que recuerda a todo creyente el favor inmerecido que ha recibido de parte de Dios, cuando en realidad todos nosotros merecíamos todo lo contrario. Tú y yo merecíamos ir a ser atormentados por la ira de Dios eternamente en el infierno. Merecíamos ser separados de Dios eternamente, pero Él libremente quiso salvarnos a través de su amado Hijo, quien voluntariamente aceptó asumir nuestro lugar y nuestro castigo, siendo Cristo Dios santo e inocente. Y luego habla de la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La paz de parte de Dios
nos recuerda la reconciliación con Dios. Recuerden, nosotros éramos enemigos empedernidos de Dios. No hacíamos sino pecar, pecar y pecar, y nos deleitábamos en ello. Por lo tanto, no alcanzábamos en nuestros propios términos la gloria de Dios. Pero esa reconciliación vino cuando Cristo, el Cordero Pascual sin defecto, sin pecado, murió en la cruz y derramó el caudal de su sangre que satisfizo de una vez y para siempre la ira de Dios por causa de nuestras transgresiones. Y entonces y solo entonces, ahí fue donde nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahí vino la paz para con Dios, de la cual el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, declarados inocentes por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón estamos seguros en Cristo, en quien tenemos acceso y entrada libre a la gloria, porque ya no estamos enemistados con Dios. Y aún cuando estemos angustiados, afligidos, podemos ir libremente ante el trono de la gracia y nuestras oraciones son escuchadas. Y ahí entonces experimentamos la paz de Dios. Noten que antes hablé de la paz para con Dios, la reconciliación, pero aquí es la paz de Dios que es diferente, que es aquella tranquilidad, serenidad, que aunque todo parezca oscuro y adverso a nuestros sentidos, podemos decir, todo pasará o todo está bien, porque mi situación está en las manos de mi Dios, quien es poderoso para guardarme. Y nada ni nadie me puede separar de su amor, que es en Cristo Jesús, en quien soy más que vencedor. Esas son las promesas gloriosas que nosotros encontramos en el Evangelio. Y es precisamente lo que Pablo le está recordando aquí a Filemón. Lo que Cristo hizo por él. Pero como si esto no fuera suficiente, Pablo resalta unas virtudes que hay en Filemón, por las cuales Pablo ora y alaba al Señor. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. La oración y la alabanza, versículos 4 al 6. Dice Dios: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. El apóstol Pablo pasa a comunicar algo que era habitual en su vida, y es la constancia o la perseverancia en la oración. Y en el ejercicio de la oración, el apóstol siempre daba gracias a Dios por todos sus hermanos. Aquí en el versículo 4 dice que él da gracias, no simplemente dice a Dios, sino noten, a mi Dios. Y noten la frecuencia con que lo hace. Siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. La palabra que aquí se traduce como mención en el griego da la idea no simplemente de proferir con la boca el nombre de Filemón. No, es hacer memoria de él, es recordarlo conscientemente y entonces llevarlo como un motivo de oración a diario. De una manera similar, Pablo le recuerda a los colosenses que él, Silvano y Timoteo oran constantemente por los hermanos de Tesalónica. Pero no simplemente lo hacen en un sentido general. A veces nosotros comenzamos a orar y decimos, oramos por todos los hermanos de Villeta, oramos por todos los hermanos de Paca, de Cúcuta, de Funza, de Mosquera, y perdónenme los que no mencioné, pero lo hacemos en un sentido general. Aquí es todo lo contrario. Aquí ellos lo hacían nombre por nombre, lo que indica que muy seguramente ellos tenían un listado y oraban por cada hermano en particular. Noten cómo lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2.
Siempre damos gracias a Dios, noten, por todos vosotros, haciendo mención, recordando nombre por nombre, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Qué glorioso es para mí cuando uno de mis pastores o de mis hermanos me llama o me escribe y me dice: hermano, estoy orando por ti. Hermanos, de verdad, no saben la alegría que para mí es indescriptible que esto suceda. Solo puedo mirar hacia el cielo y decir: wow, Señor, gracias por mis hermanos, porque sé que ellos están pendientes de mí, porque sé que ellos están orando por mí. Gracias, oh mi Padre Celestial, por mis hermanos. Sin embargo, hay algo en el texto que me llama profundamente la atención. Y la razón que impele al apóstol Pablo a orar en este caso por Filemón. Y es en el hecho de resaltar dos virtudes específicas de Filemón. Y aclaro, no es que Pablo esté diciendo que debemos identificar ciertas cualidades en nuestros hermanos como un condicional para orar por ellos. No es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que hay particularmente dos virtudes, dos características que se resaltan notablemente en Filemón, de lo cual se habla bastante y por tal razón se ha convertido en un motivo de oración por medio del apóstol Pablo. Y por otro lado, recuerden que Pablo va a pedir luego por el perdón de Onésimo a Filemón. Por eso resalta o exalta y alaba a Dios por estas virtudes que hay en Filemón y que ahora es necesario que él las ponga en práctica con Onésimo, su nuevo hermano en la fe. Es algo muy similar a lo que hace el Señor Jesucristo cuando envía las 7 cartas a Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Primero les alaba o exalta algunas virtudes y luego les exhorta. Observen la razón que expresa el versículo 5, volviendo aquí a Filemón. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y hermanos, antes de decir cualquier otra cosa acerca de este versículo, debo hacer una aclaración para poderlo entender. Y por favor, hermanos, no se vayan a asustar con la palabra que voy a utilizar. Si no me fuera necesario, yo no lo haría, pero la voy a explicar. Y es que en este versículo, el apóstol Pablo utiliza una estructura quiástica. Es un quiasmo, es una noción o una idea que procede de un concepto griego, referido a alguna o referido a algo cuya disposición es cruzada. El término se emplea para nombrar una figura literaria que implica intercambiar el orden de los elementos de dos secuencias. El quiasmo, por lo tanto, se realiza a partir de la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada, conservando una simetría o una igualdad. Ok, yo sé que no se entendió. Lo que estoy diciendo es que Pablo cruza aquí los siguientes elementos y la audiencia original lo entendía porque los escritores griegos utilizaban bastante esta estructura. Él aquí cruza el amor hacia los hermanos y la fe con el Señor Jesucristo. Eso es un quiasmo. Y por si acaso, si hay alguna duda de cómo debemos interpretar este versículo, en la carta hermana a los Colosenses, Pablo dice claramente, sin utilizar ninguna estructura quiástica, lo siguiente. En Colosenses capítulo 1, versículo 4 dice: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos. Habiendo dicho esto, veamos la razón por la cual Pablo alaba a Dios por las virtudes de Filemón. Y en primera instancia dice que él ha oído del amor de Filemón hacia los santos. Muchos hermanos hablaban entre sí y decían: mira a nuestro hermano Filemón, cómo ama a todos los santos. No era que Filemón tenía favoritismos o preferencias hacia algún hermano en particular, como muchos de nosotros a veces lo hacemos.
Él amaba a todos los santos porque él sabía que todos los santos, sin ninguna excepción, eran amados por Dios. Porque Dios envió a su Hijo a morir de la misma manera por todos los que han sido salvos. Y Cristo los amó y se entregó por todos y por cada uno de la misma manera. No fue que murió más por uno que por otro. Por todos entregó su vida en una muerte de cruz. Fue humillado públicamente, lacerado, experimentó la vergüenza de todos los pecados, de todos los santos, de todos los tiempos, para expresar el amor de Dios que solo alguien puede entender cuando es recipiente de esa gracia. Y por otro lado, la manera en que pudo Pablo enterarse de ese amor que tenía Filemón hacia los santos fue por medio de Epafras, su pastor, quien le comunicó esto al apóstol Pablo. Mis amados hermanos, este amor del cual Pablo habla aquí es muy diferente al concepto que tiene el mundo acerca del amor. John MacArthur, comentando acerca del amor en otra parte del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, hablando de ese amor que es la palabra griega ágape. Dice, es una de las palabras menos comunes en la antigua literatura griega, pero una de las más frecuentes en el Nuevo Testamento. Al contrario de nuestra palabra amor, que nunca se refiere al amor romántico sexual, para lo cual se usaba la palabra griega eros, y que no aparece en el Nuevo Testamento, dice MacArthur. Tampoco se refiere al significado de amistad o amor fraternal, para lo cual se utilizaba la palabra griega filia o filos. Y dice él, es verdad que el mundo ha definido el amor como un sentimiento romántico o atracción, lo cual nada tiene que ver con el verdadero amor de Dios en los términos de Dios. Fin de la cita. Cuando hablamos del amor ágape, que ese es el amor bíblico, estamos hablando de un amor que se manifiesta en una acción, en una decisión y no en un sentimiento. Este amor es sacrificial, es negarse a sí mismo. Y Dios lo demostró dando a su Hijo cuando nosotros merecíamos ir a una condenación interminable. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 5:8 el Espíritu Santo lo coloca de una manera que nos deja perplejos. De hecho, este es mi versículo favorito. Romanos 5:8 dice, pero Dios, y me encanta como lo dice aquí la Biblia de las Américas, demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué sentido Dios demuestra ese amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor sacrificial de Dios. Está expresado en una acción que Dios realizó. Y Pablo apela a esa virtud en Filemón para prepararle su corazón para que perdone a Onésimo. Bueno, Filemón, tú amas a los demás hermanos con un amor sacrificial. Ahora, Filemón, haz algo. Niégate a ti mismo, sacrifica tu orgullo o tu resentimiento y perdona a Onésimo, que ahora es tu nuevo hermano en Cristo. La segunda virtud que Pablo resalta de Filemón en la fe es la confianza, es la dependencia que Filemón tiene hacia el Señor Jesucristo, su Salvador, su amo. Y es precisamente en la confianza que Filemón tiene en el Señor Jesucristo, al recordar lo mucho que le amó eternamente, con un amor interminable, que eso le lleva a amar a todos sus hermanos, sin distinción alguna. Es por esa misma razón que Pablo dice en el versículo 6, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Aunque debo admitir que consultando a comentaristas muy serios como el hermano William Hendrickson, quien dice que este versículo es muy difícil de traducir del original a cualquier otro idioma. Sin embargo, creo que el ruego que Pablo hace aquí de la comunión de la fe
está conectado directamente con las oraciones que el apóstol realiza diariamente. Y el punto es que Pablo está rogando para que los hermanos de Colosas tengan un mismo sentir en la fe que tiene Filemón en el Señor Jesucristo, una comunión en esa fe. Y esa fe de todos los hermanos llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ellos mediante Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: todos ustedes están unidos a Cristo. Todos ustedes tienen algo en común. Hay algo que directamente los vincula a alguien y no es otro que nuestro hermoso, precioso, glorioso Señor Jesucristo. Ahora, Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón, es un creyente. Él también está unido con ustedes por la fe en Cristo Jesús. Y aquí el conocimiento de lo bueno es que no solo Filemón, sino también todos los hermanos de Colosas deben perdonar a Onésimo como Cristo perdonó todos los pecados de los colosenses, incluyendo el pecado que Onésimo había cometido contra Filemón. Ya Cristo lo había perdonado. Esa es la verdadera comunión entre los hermanos. Y hablando de comunión, este texto nos lleva a reflexionar en ello. Sí, es verdad que el Señor ha sido bueno con nosotros durante este tiempo de confinamiento. Aparte de sostenernos, hemos podido gozar de la buena exposición de la palabra del Señor. La palabra de Cristo no está en confinamiento porque aún podemos usar la tecnología para enseñar y para predicar la palabra. Él ha enviado a sus siervos trayéndonos la palabra pura de Dios, no adulterada. Pero déjame preguntarte algo a ti, mi amado hermano. Sí, te hablo a ti, tú que me estás viendo en la pantalla. Déjame decirte algo. ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Estás orando todos los días? No únicamente por tus necesidades, por tus problemas, en un sentido egoísta. Hermano, ¿tú conoces cuáles son las necesidades de tus hermanos? ¿Has llamado a tus hermanos o por lo menos les has escrito o enviado una nota de voz para saber cómo están, cómo van en esta pandemia, qué necesitan? Hermanos, de verdad, no nos hablemos mentiras. La comunión entre nosotros está rupturada, es decir, está rota por causa de lo mismo que está sucediendo. La virtualidad no es lo mismo. El pastor William esta mañana lo decía y haciendo unas exhortaciones de lo fácil que nos distraemos cuando se está exponiendo la palabra. No es lo mismo. Incluso entre nosotros, aun cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestras cámaras, muchos no lo hacemos, para que los hermanos puedan ver nuestros rostros y se gocen al menos de vernos virtualmente. Hermanos, de verdad, yo conozco algunos hermanos que llevan un cuaderno de apuntes con los nombres de todos los hermanos y oran por ellos. Pero hermano, ¿tú lo estás haciendo? O posiblemente digas, ese es un trabajo de los pastores o de los diáconos o de los diáconos. No, mi hermano, este trabajo, o más que un trabajo, este privilegio que tenemos es de todos, hermanos, de estar en comunión los unos con los otros. Recuerden, estamos unidos a Cristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos une. Esa conexión no la tenemos con el mundo. Mi hermano, llama a tus hermanos, escríbeles. En el reino de los cielos no debe haber preferencias. Sí, sabemos que tenemos más afinidad con algunos más que con otros, pero el amor hacia los santos no debe cambiar. A partir de ahora, comunícate con tus hermanos, sea cual sea el medio que tú utilices. Seguro que tendrás muchos motivos para orar por cada uno de tus hermanos, sin distinción alguna. Joven creyente, dime cómo va la comunión
con tus hermanos? ¿Te has comunicado con ellos? Y nota, joven, que no te estoy diciendo que si te has comunicado con los demás jóvenes. No te estoy diciendo eso, sino con tus hermanos en la fe. ¿Saben qué? Como quieran, los jóvenes dicen lo siguiente, y yo lo digo con causa de conocimiento, porque yo creo que apenas ayer fui joven. Es que los adultos no se involucran en los temas de los jóvenes. Ajá. Y yo te pregunto, joven, ¿acaso tú te involucras en los temas de los adultos? Y con esto no estoy diciendo que no hay temas que se deben tratar aparte con los jóvenes. Claro que sí. Pero recuerda, joven, y todos nosotros, creyentes, todos estamos unidos a Cristo. Y no es la edad la que nos asocia, sino es la comunión de la fe en Cristo Jesús la que nos une por medio de su Santo Espíritu. Por otro lado, déjame preguntarte algo, mi hermano. ¿Será que los demás hermanos pueden alabar a Dios por las virtudes que hay en ti? Por el amor, por la fe, por la comunión con los hermanos, por la humildad. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros preguntara por ti en el trabajo? ¿Y cómo es fulano de tal? ¿Cómo es como jefe? ¿Cómo es como dueño de la empresa? ¿Cómo es como trabajador? Si preguntáramos cómo eres tú en tu casa, en la universidad, ¿qué referencias darían de ti los hermanos en la fe? O aún los inconversos. Hay gente, mis hermanos, que no quiere venir a la fe porque nosotros damos un mal testimonio, un testimonio pésimo, donde estamos pisoteando la sangre de nuestro precioso Salvador Jesucristo y luego queremos predicar y que otros vengan. Sí, sabemos que los inconversos se convierten por la predicación del Evangelio, pero nuestro testimonio juega un papel importante. Mis amados hermanos, yo les exhorto a que nuestras virtudes como cristianos puedan redundar en cada uno de nosotros y que sean motivos de oración para nuestros hermanos. ¿Y por qué no? Que produzcan gozo y consuelo como produjo en el apóstol Pablo por causa de lo que se hablaba de Filemón. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Versículo 7. El gozo y el consuelo. Versículo 7. Dice el Espíritu Santo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. El apóstol Pablo muestra el resultado de lo que ha producido la fe hacia el Señor Jesucristo y el amor de Filemón hacia los santos. Pues dice Pablo que ha llegado a tener mucho gozo. Y recuerden, Pablo estaba en una cárcel. Pablo estaba privado de la libertad, pero en ese momento había sido beneficiario del consuelo en el amor de Filemón, porque los corazones de los santos habían sido confortados por Filemón. De ahí el título, el amor y la fe que consuelan los corazones. Es interesante porque la palabra en el griego que aquí es traducida, por lo menos en la Biblia de las Américas, como confortar, es la palabra griega paraklesis, que tiene relación con paracleto, que significa estar al lado de alguien. Recuerden que es la misma palabra que se utiliza para hablar de Cristo o del Espíritu Santo en algunas partes, como el paracleto, quien está a nuestro lado para consolarnos y ayudarnos en nuestra debilidad. Pues Filemón había estado al lado de los hermanos, no para criticarles, no para censurarles, sino para consolarles, para ayudarles en los momentos más difíciles. Y voy a parafrasear un poco, según lo que dice el original, literalmente. Lo que dice es que los santos habían descansado en las tiernas manifestaciones del amor que Filemón había mostrado hacia ellos. Por eso dice, los santos
han hallado consuelo en ti. ¡Ah! ¡Qué palabra tan preciosa, hermano! Y cómo me gusta esta palabra, hermanos, de verdad. Algo que ahora quiere cambiar el evangelicalismo. Si ustedes se consideran creyentes, escúchenme bien, no vuelvan a utilizar esta expresión cuando se dirigen a los creyentes. Buenas tardes, hola o buenos días. No, no la dejen simplemente así. Buenos días, hermanos. Mis hermanos, este saludo de hermano nos identifica que nuestro Padre es Dios y que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. De lo contrario, tú estás diciendo que mi Dios, porque yo creo en el Dios de la Biblia, que mi Dios no es tu Padre, si tú me dices hola o buenos días, que mi Dios no es tu Padre y ni mi precioso y hermoso, glorioso, todas las alabanzas que se le puedan decir al Señor Jesucristo, no es tu Salvador, tú no te estás identificando con ello. Mis hermanos, hoy estamos siendo llamados a reparar la comunión entre nosotros. A pesar de las dificultades que se presentan por medio de la virtualidad, pero debemos hacerlo. Para eso existe el celular, el WhatsApp o cualquier otra red, para estar al lado de nuestros hermanos y consolar sus corazones, conociendo sus necesidades, orando por ellos, mostrándoles el amor de Cristo. No esperes que lo hagan solamente los pastores o los diáconos. Hazlo tú. ¿Tú has llamado a los pastores? ¿Les has escrito para saber cómo están, qué necesitan? ¿Has orado por ellos? Delante de Dios tú sabes que muchas veces tú te hablas más con los compañeros de tu trabajo que son incrédulos o con tus compañeros o excompañeros de estudio. Y te digo algo, donde esté tu corazón, allí está tu vida. A veces lucimos mal las amistades del mundo que la hermandad con nuestros hermanos. Para la muestra podemos ver nuestras redes sociales. Pero te vuelvo a recordar, donde está tu corazón, allí está tu vida. Si está con los del mundo, debes revisar porque posiblemente tú eres un incrédulo o incrédula y necesites de la gracia de Dios para salvación. Pero si tu corazón está con los hermanos de la iglesia, no solamente tu vida está con ellos, sino que también Cristo está con nosotros. Él está con nosotros. Permítanme concluir de la siguiente manera. Mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto, debemos recordarnos siempre de la gracia que Dios ha impartido por medio de Cristo, aunque no lo merecíamos. Ahora estamos reconciliados por medio de Cristo. Ya no hay enemistad con Dios y por lo tanto podemos entrar libremente ante el trono de la gracia para orar. Pero debemos recordar siempre por nombre allí a nuestros hermanos. Y eso hace que nosotros conozcamos cuáles son sus luchas, sus dificultades, y no hay otra manera sino hablando con ellos. Por otro lado, debemos cultivar las virtudes cristianas para que otros vean el reflejo de Cristo en nosotros, para que los creyentes alaben a Dios por ello y los inconversos quieran ser cristianos porque ven en nosotros lo que no ven en el mundo. Claro que ellos van a ser convertidos solo por la predicación y la enseñanza de la suficiencia de las Escrituras, pero puede generar la inquietud en ellos, en preguntarnos por qué somos así, por qué no actuamos como el resto del mundo y se abran puertas para predicarles el evangelio. También Dios hoy nos llama a estar al lado de nuestros hermanos para que con las tiernas manifestaciones de amor, del amor bíblico, sus corazones sean consolados en medio de tanta turbación. Por último, mi amiga o mi amigo que estás aquí sin Cristo, déjame decirte que el mundo no puede ofrecerte el amor sacrificial, es decir, el amor de Dios.
Siempre te va a decepcionar, pero ese no es tu mayor problema. El problema mayor que tú tienes es que tú no eres amado por Dios. Quizá tú digas, pero Leonel, eso es una contradicción. Yo lo tengo todo. Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo una carrera universitaria. Mi amigo, ese no es un indicativo del amor salvífico de Dios. Eso hace parte de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Pero un día Él te va a tomar en cuenta de todo lo que Él te ha dado. Él te va a pedir cuentas por eso. Mi amigo, mi amiga, la ira de Dios está sobre ti, no te engañes. La razón por la cual tú no amaneciste en el infierno hoy es porque la misericordia de Dios ha seguido sosteniéndote hasta ahora. El aire que tú respiras, Dios te lo ha proporcionado. Pero en un solo segundo en que tu vida deje de estar suspendida o colgada de la misericordia de Dios, tú te hallarás para siempre en el infierno, donde no habrá segundas oportunidades. Pero hoy has escuchado que Cristo salva, que ninguno puede alcanzar la gloria de Dios por sí mismo, pero Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores que cometieron los mismos o peores pecados que tú. Pero Cristo los canceló todos con su muerte, de todos aquellos que creen en Él. Y se dio testimonio de ello al resucitar como evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo en su lugar. Cristo resucitó para declarar inocentes a todos aquellos que creen en Él. Ve, mi amigo, en fe y en arrepentimiento, y serás salvo ahora mismo, y Dios el Padre te verá en Cristo como si jamás hubieras cometido un solo pecado. Pero por otro lado, tendrás hermanos que oren por ti, que estén a tu lado y consuelen tu corazón cuando estés en dificultades, y que también perdonarán tus faltas, tus pecados, como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Mis hermanos, que Dios bendiga y selle su palabra en nuestros corazones y la haga germinar para dar frutos en abundancia. Vamos a orar. Oh nuestro Dios, gracias te damos una vez más por tu palabra. Orábamos, Señor, que nos hablaras y que pudiéramos hablar sin temor para explicar y aplicar tu palabra. Oh Señor, yo ruego que traigas bendición a los santos, que traigas edificación, que lo que nos hablaste en esta mañana, hagamos los ajustes en nuestra vida y que de ahora en adelante la comunión con los santos sea reparada, que podamos mostrar la fe en el Señor Jesucristo y el amor hacia los santos y nuestros corazones sean consolados. Pero también te ruego por aquellos que escucharon tu palabra y que no te conocen. Oh Señor, derrama de tu gracia, concede salvación en ellos, que puedan ver lo horrible que es su pecado, que puedan ser conscientes de la condenación, pero también que puedan ver la gloria, la majestuosa gracia a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien hemos orado. Amén y amén.